Las distribuciones uniformes se definen a una variable aleatoria continua X que tiene una distribución uniforme en el intervalo A y B. Si su función de densidad es, al igual que como hemos visto anteriormente, las distribuciones, bueno, en las variables aleatorias continuas, veíamos, ¿no? Que teníamos una función, lo igualábamos a 1 y cuando se igualaba a 1 significaba que era una función de densidad. En este caso, hace referencia a eso, pero aquí tenemos una fórmula. Esto es una fórmula, una función. Vamos a ver en el ejemplo a qué se refiere, ¿ya? En un cine se exhibe una vista de 150 minutos en forma continua durante todo un día. Nos está preguntando cuál es la probabilidad de que un espectador que elija al azar no pierda más de los 15 primeros minutos en ver la película. A ver, la solución. Estamos diciendo que X va a ser nuestra variable aleatoria definida como la duración de la exhibición de una vista, porque eso es lo que nos está diciendo el problema. Tiene una distribución uniforme en el intervalo de 0 a 150. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que en un cine se exhibe una vista de 150 minutos en forma continua, es decir, el tiempo pasado desde 0 hasta 150 minutos en todo el día. Por eso nuestros intervalos van a ser de 0 a 150 y se está definiendo por esta fórmula. En otras palabras, es como si B fuera 0 este intervalo y A va a ser 150. Entonces, si nosotros reemplazamos a esta fórmula, va a ser 0 menos 150, ¿cierto? O bueno, al revés. Un ratito, chicos, ya. Ahora sí. Llegaría a ser 150 menos 0, ¿cierto? Entonces, va a ser igual a 150. Ay, siguen ingresando. Ya. Es solo aplicar esta formulita acá. Nos está diciendo si va a ir desde un intervalo desde 0 hasta 150 y como sabemos 0 en otros casos. Ahora nos está pidiendo, la pregunta siempre nos va a dar el valor de X o sí, pues qué tenemos que calcular respecto a X, como ya les había dicho en los otros modelos probabilísticos para las distribuciones discretas. Nos dice cuál es la probabilidad de que un espectador que elija al azar no pierda más de los 15 primeros minutos en ver la película. Tienen que acordarse y recordar, nos está diciendo más de los 15 primeros minutos, entonces esto se va a interpretar cuando X va a ser menor a los 15 minutos. Cuando les dice más es menor, cuando les dice por lo menos, al menos, va a ser mayor, igual. Se tienen que acordar de eso. Ya, entonces, aquí está mi probabilidad cuando X va a ser menor a 15. Esto va a ser igual a esta función. Nosotros solo vamos a integrar estos, 1 sobre 150 entre estos intervalos de 0 a 150. Ustedes ya saben integrar, esto ha salido acá afuera. Aquí no me queda nada, va a quedar como 1 o simplemente nada, ¿no? Porque se sobreentiende. La integral con esta diferencia se va a ir y vamos a evaluar de 0 a 150 es. Lo van a ver. Ah, no, a 15, está bien, está bien. Es a 15 porque X va a ser menor a 15, ¿cierto? Otra cosa que si X fuera mayor a 15, ¿cómo llegaría a ser estos intervalos? ¿Alguien me podría decir qué yo haría en ese caso? Si X fuera mayor a 15, porque cuando es menor nosotros asumimos que hay un 0 por delante y evaluamos de 0 hasta el número que nos están dando. Pero si fuera mayor, ¿qué se haría en estas distribuciones continuas? Porque hemos visto que en las distribuciones discretas lo que hacíamos era restar 1, ¿cierto?
Y así de esa forma esto se daba la vuelta. Era 1 menos la probabilidad cuando x sea menor a x. Lo volvíamos en menor cuando esto era mayor. Ahora en este caso, ¿qué se va a hacer? ¿Alguien tiene alguna idea? Ya. Cuando va a ser x va a ser mayor, de igual forma, igual que en las distribuciones continuas, vamos a poner un 1 por delante y vamos a restar a toda la integral. Esto va a ser, bueno, dependiendo también, ¿no? El intervalo puede o no puede cambiar. Si aquí tenemos un infinito y aquí tenemos un número, entonces yo no puedo integrar con... se puede integrar, pero va a ser muy complicado. Por eso nosotros podríamos restar uno menos una integral de 0 hasta cierto número. Más adelante vamos a ir viendo a qué me estoy refiriendo con eso. Creo que les estoy confundiendo. Ya, pero como les digo, si esto fuera mayor, aquí van a restar uno menos la integral de todo esto. Solo eso, nada más. Ya, estamos integrando, se va a evaluar. Aquí estoy reemplazando el valor de x, en x diré, 15 y 0 y ya. Y he hallado, me ha salido 1/10, que va a ser 0,1. Y ese va a ser el resultado final. Si no me equivoco, este ejercicio estaba en su práctica, ya no recuerdo, pero lo copian nomás, van a ir analizando y ya. ¿El ingeniero ya les ha mostrado la práctica o aún todavía no? Chicos, Todavía no, Auxi. no les ha mostrado ya. Qué raro, el niño está muy ocupado, creo. Dijo que le iba a subir al Moodle, pero hasta donde yo me he fijado aún no estaba. Ya. Ya lo subirá, imagino, pero este ejercicio está en su práctica, si no me equivoco. ¿Han entendido esta parte? Lo único que hacen es reemplazar eh, a la función aquí los valores que se les está dando. Por lo general siempre les va a dar así un valor, un 50, un 15, expresado en intervalos de tiempo. Lo único que hacen va a ser restar acá. Siempre va a ser el mayor menos el número menor. Por lo general el número menor va a ser 0. Entonces se va a dar esta función. La pregunta siempre les va a dar el valor de x. Entonces ustedes ya van a saber, o bueno, ya saben interpretar eso. Y solo va a ser integrar, nada más. Un ratito, chicos. Ya. Ahora vamos a ver las distribuciones exponenciales. Ya, se dice que una variable aleatoria x tiene una distribución exponencial si su función de densidad será definida por esta función, 1 sobre beta exponente elevado a la menos x sobre beta. Nos está diciendo eh, que también podemos expresarlo de esta forma, lambda exponencial a la menos lambda por x, donde beta va a ser igual a 1 sobre lambda. La función de distribución acumulada va a ser otra función que nos puede servir para hallar los resultados cuando nos dicen que va a ser una distribución exponencial. Es decir, esta es una forma y esta es otra forma. Esta es sin integrar y esta es integrando. La función de distribución acumulada nos está diciendo que va a estar dado cuando la probabilidad de x sea menor o igual a x. Y esta probabilidad va a ser igual a 1 menos la exponencial elevado a la menos lambda por x. Vamos a ir viendo. A ver, dice, suponga que en un sistema
contiene cierto tipo de componente cuyo tiempo de falla en años está dado por la variable aleatoria x, distribuida exponencialmente con un tiempo promedio de falla beta igual a 0,5. Aquí ya directamente nos está dando el valor de beta. En otros problemas no nos va a decir que beta va a ser igual a un cierto valor. Solo nos va a dar el valor, pero nosotros ya debemos de asumir que ese valor va a ser el de beta. Nos dice, si 5 de estos sistemas se instalan en diferentes sistemas, ¿cuál es la probabilidad de que uno continúe funcionando después de 8 años? Entonces, vamos a utilizar la función de distribución acumulada. He copiado la función. Sabemos que hemos visto. A ver, si nos vamos fijando aquí, esto es una constante, esto también. Mm, el valor de x me lo da la pregunta. ¿Qué valor me falta? Me falta el valor de lambda. Si les he mostrado anteriormente que beta va a ser igual a 1 sobre lambda, entonces de acá podemos despejar lambda, ¿cierto? Para hallar a cuánto equivale, porque el problema también me está dando el valor de beta. Entonces, de esto que yo conozco, voy a despejar lambda, voy a reemplazar el valor de beta y voy a hallar o voy a decir que lambda va a ser igual a 0,2. Entonces, este valor de lambda yo voy a reemplazar en esta probabilidad, pero antes debo decir que me está diciendo, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que uno continúe funcionando después de 8 años? Entonces, mi probabilidad va a ser cuando x sea mayor a 8. ¿Qué es lo que se hace cuando tengo este símbolo de mayor? Hemos dicho que se resta, ¿cierto? 1 menos la probabilidad de x cuando x sea menor a 8. Es decir, el símbolo se va a voltear. Ya hemos dicho por qué. Porque no existe, o bueno, nosotros no vamos a saber hasta dónde va a ser nuestra probabilidad, ¿cierto? No tenemos un tope. Entonces, por eso nosotros debemos de convertirlo o llevarlo a darle la vuelta a este símbolo, a que sea menor, porque conocemos este valor también. Entonces, a ver ya, la probabilidad cuando x sea mayor a 8 va a ser igual a 1 menos, vamos a conocer o sabemos que toda esta probabilidad va a ser igual a esto, a 1 menos el exponente elevado a la menos lambda por x. Es lo que se está reemplazando. No sé si se están dando cuenta en esta parte. Mi función ya lo he expresado, representado en base al dato que me está dando mi pregunta, que me está diciendo cuál es la probabilidad de que uno continúe funcionando después de 8 años. Entonces, esta probabilidad va a ser, mm, no lo estoy expresando aún todavía. Si ustedes tienen algún dato, otro dato, en cualquier problema, esta siempre va a ser su función y aquí va a ir el dato que les esté dando 8 años, no sé, 5, cualquier dato. Siempre va a ser x menor o igual a 8 y todo esto va a ser igual a esto. Estos van agarraditos de las manos, no se pueden separar, no pueden poner x mayor o igual a 8. Esto siempre va a ser menor o igual a 8. En esta parte recién, cuando ustedes definan a su probabilidad respecto a la pregunta. Esto va a ser igual a 1 menos la probabilidad. Aquí recién ustedes lo convierten a menor, porque esta función ya está expresada así, como hemos visto aquí. Es como una ecuación, esto no se puede modificar. Entonces, como ya tengo el valor de lambda, entonces solo va a ser reemplazar 1 menos 1 menos la exponencial elevado lambda es 0,2. A la menos 0,2 por x me dice que va a ser 8. Operando todo esto me va a salir 0,2019.
Esa es una forma. Ahora la otra forma es que ustedes integren esto. Aquí venga una integral desde 8 hasta el infinito porque no sabemos hasta dónde va a ser. Toda esta función. De igual forma, el valor de beta va a seguir siendo 1 sobre lambda. No conocemos, o bueno, ahora sí ya conocemos lambda, entonces pueden reemplazar ese valor aquí. Conocemos el valor de beta, de hecho, ¿no? Es igual a 5. Ustedes solo reemplazan acá. No sé si alguien puede integrar. Ahora, conocemos todos los datos. Beta va a ser 5, beta va a ser 5. Mi integral va a ir desde 0 hasta el infinito. Desde 8 sería, ¿no? Hasta alfa. Conocemos el valor de beta, que es 5. Ya, ese llegaría a ser mi función si quiero usar esta fórmula. ¿Cómo integran cuando tengo algo expresado al infinito? ¿Alguien sabe? ¿Saben integrar este tipo de integrales? ¿O qué plantearían? Ujú. Aquí no Méndez, ¿qué haría si tengo esta integral? ¿O qué propones? Hace rato les expliqué también qué hago cuando tengo alguna integral elevada hasta infinito. De igual forma, vamos a restar 1 menos la integral, menos todo esto. Pero esto va a ir ahora desde 0 hasta el infinito, o diré hasta 8. ¿Por qué? Porque estamos dando la vuelta como si fuera mayor o igual, o diré mayor. Le estamos llevando de un símbolo mayor a un símbolo menor. Es por eso que le restamos 1 y de ahí nuestro intervalo va a ir de 0 a 8. Y si ustedes integran todo esto, nos debería de salir lo mismo que am, usando esta formulita, la distribución acumulada. Es un poco complejo de entender y los ejercicios igual son bien complicados. No creo que el ingeniero les ponga este tipo de preguntas en su examen, así que no se preocupen porque en la práctica también creo que está solo un ejercicio de estas distribuciones de la uniforme, de la exponencial. Porque son pocos. Su aplicación no se la utiliza mucho. Así que por conocimiento tienen que saber. El INGE por lo general no sabe tocar esos temas, así que tienen que prepararse y estudiar mucho variables aleatorias continuas. Es lo que el ingeniero le gusta. Mm, ya, las distribuciones normales. Espero que de esta parte les haya quedado algo. No sé si me han entendido.
o no. Si no, me dicen nomás, me escriben a mi WhatsApp. Ya, las distribuciones normales, esto ya es, quizás ya lo han visto, es más fácil. Su aplicación es mucho más fácil. Nos dice, para estandarizar los valores de una variable que se utiliza es utilizada la siguiente fórmula. Z va a ser igual a X menos la media o el valor promedio dividido entre la desviación estándar. A todo esto se le conoce como el teorema del límite central. Ahora, para las distribuciones normales, nosotros siempre vamos a hacer o vamos a usar la campana de Gauss, que se caracteriza porque, vamos a ver algunas características más bien. La variación es normal, el área debajo de la curva va a estar, va a ser siempre 100% o en tanto por 1 va a ser igual a 1. Por lo general, esta es nuestra línea del centro, ¿cierto? Y como hemos visto en las medidas de tendencia central, mm, justo en este punto, la media, mediana y moda van a ser iguales. Eso ya lo hemos visto. Podemos decir que esta curva es asintótica, es decir, que la curva jamás va a tocar con este eje de las abscisas. Siempre va a ir, puede que estén muy próximas, pero jamás se van a juntar. Tomen en cuenta que cuando va a ser mayor, nuestra área va a ir hacia la derecha. Y cuando va a ser menor, va a ir hacia la izquierda, cuando vamos a representar nuestros gráficos. Nuestros límites, por lo general, siempre van a ser desde menos 3.4 hasta más 3.4, porque es el límite máximo, se podría decir, para hallar nuestros valores en tablas. Y eso es todo. Vamos a ver un ejercicio. El tiempo promedio que emplea un suscriptor en leer una publicación es de 49 minutos. Suponga que la desviación estándar es de 16 minutos. El inciso A nos pide cuál es la probabilidad de que un suscriptor tarde cuando menos 1 hora en leer la publicación, y el inciso B, cuál es la probabilidad de que un suscriptor no tarde más de 30 minutos en leerla. A ver. Mm, Para este tipo de distribuciones es recomendable siempre sacarse sus datos. Nos está dando el valor promedio, ¿no? Que va a ser 49 minutos. También nos está diciendo cuánto va a ser la desviación estándar. Va a ser 16 minutos. Y eso es lo que necesitamos para estandarizar nuestros datos. Lo primero que se hace siempre es estandarizar los datos que nos dan. Vamos a usar el teorema del límite central. Estos valores del valor promedio o la media y la desviación estándar siempre van a ser constantes para todo el problema. Lo único que va a cambiar va a ser el valor de X, de acuerdo a cada inciso, ¿no? Vamos a ir reemplazando el inciso A. Para el inciso A, me está diciendo cuál es la probabilidad de que un suscriptor tarde cuando menos 1 hora en leer la publicación. 1 hora, como nuestros datos nos están dando en minutos, entonces lo vamos a llevar a minutos también. 1 hora tiene 60 minutos. Entonces vamos a reemplazar todos nuestros datos en esta ecuación y nos va a dar como resultado 0.6875. Hasta ahí. Ahora yo debo de interpretar lo que siempre hacemos, ¿no? Si va a ser mayor, si va a ser igual, si va a ser menor, etcétera. Nos está diciendo cuál es la probabilidad de que un suscriptor tarde cuando menos. Cuando es cuando menos, al menos, por lo menos, va a ser mayor o igual. Entonces es lo que estoy poniendo aquí. La probabilidad ahora ya no va a ser X. ¿Por qué? Porque hemos estandarizado el dato de X. Ahora en este caso va a ser Z cuando va a ser mayor o igual a este dato que hemos hallado. Y todo esto, ¿a qué va a ser igual? Como siempre tienen que tomar en cuenta este criterio. Cuando tengamos mayor o igual, siempre tienen que restarle un 1. Y de esta forma, este símbolo se va a dar la vuelta. Vamos a restar 1 porque tenemos mayor o igual.
menos Z cuando va a ser menor a 0.6875. Ahora todo este valor nosotros vamos a hallar de tablas. ¿Sí? A ver un ratito. Nos está diciendo cuando Z sea 0.6875. En las tablas, por lo general, están hasta el segundo decimal. Entonces, esto vamos a redondear. Vamos a usar 0.69. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Ya. Mm, Les dije que era 0.69. Como hemos visto también antes, en las características de la campana de Gauss, hemos dicho que como límites vamos a tener menos 3.4 y más 3.4, ¿cierto? Y les dije que esto es porque en las tablas no va a existir más datos que sean, no sé, 3.5 o más 3.5. Es por eso que tomamos nuestros datos como límites en estos topes. Y ya. Ahora hay que buscar, estos son los valores de Z y estos son sus decimales después de la coma. 0.69, no, me voy a ubicar acá, 0.6 y voy a ir a buscar al 9. 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69. Entonces mi valor va a ser, aquí hay un punto, cuidado se equivoquen, va a ser 0.7549. Vamos a ir donde estamos. Y vamos a reemplazar 1 menos 0.7549. Y esto va a ser igual a 0.2451. Y ese va a ser mi resultado. Ahora, ¿cómo debo de representar? Mm, este eje va a ser el valor de Z. Y Z, ¿cuánto hemos hallado? 0.6875. Entonces, yo aquí lo he dividido, me he asumido que por aquí más o menos va a estar el 0.6875, ya que hasta aquí sería más 3.4, ¿cierto? Por aquí va a ser 2, por aquí no, 2, por aquí va a ser 1 y ya. Aquí va a estar el 0.6875. ¿Y qué hemos dicho? Que cuando va a ser mayor, el área va a ir hacia la derecha. Esto acuérdense, mayor voy a pintar hacia la derecha, menor hacia la izquierda. Entonces, como es mayor, yo ya me he trazado esta línea, ¿cierto? Voy a pintar hacia la derecha. Y todo lo que va a estar pintado va a ser mi área, esto que he hallado. La probabilidad que va a ser 0.2451 expresado en porcentaje 24.51%. Y eso es todo. Ahora para el inciso B. El inciso B nos está diciendo cuál es la probabilidad de que un suscriptor no tarde más de 30 minutos en leerla. Ya, el valor de X me dice que es 30, entonces yo voy a reemplazar aquí. ¿Y cuánto me sale eso? Menos 1,1875. Menos 1,1875, ¿no ve? Sí. Ya. Entonces, ahora, interpretando el problema, ¿alguien me podría decir qué símbolo voy a poner? ¿Cuál es la probabilidad de que un suscriptor no tarde más de 30 minutos en leerla? Me está diciendo. ¿Va a ser menor, va a ser mayor o va a ser igual? ¿Qué voy a poner? Va a ser mayor. ¿Seguros? Menor. Menor o igual.
sí va a ser menor porque no debe de pasar de los 30 minutos. Tienen que saber interpretar bien, no por el hecho de que les diga más, entonces va a ser más mayor al valor que me están dando. Me está diciendo que no tarde más de 30 minutos. Entonces va a ser cuando Z sea menor o igual. ¿A qué dato tengo? A 30, ¿no? No, a este valor que yo he hallado, que va a ser menos 1.1875. ¿Quién me ha dictado este valor? ¿Su apellido? Con Narcochoque Auxi. Ya. ¿Y quién me dijo que era menor o igual? Era un estudiante. Yoaxi. Karata Kayoha, por favor. Ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Es necesario que yo ponga 1 menos este valor otra vez. No, Auxi, ya que es menor. Sí, ¿verdad? Entonces lo que hago va a ser ir directo a las tablas. Y me está diciendo que va a ser menos 1 punto, esto vamos a redondear, va a ser menos 1.19. Menos 1.19, ahora en este lado, ¿no? Menos 1.1 y acá al final va a estar, era menos 1.19, ¿no? ¿O cuánto es? Sí, Auxi. Ya, ¿dónde está? Mm, ya, entonces mi valor de tablas va a ser 0.1170, ¿no? ¿Están viendo? Va a ser 0.1170. Sí, ¿verdad? Sí. Aquí está menos 1.1. Vengo hasta acá, hasta el 9 para que sea menos 1.19. Acá está el 9. ¿Se está entendiendo cómo estoy leyendo de tablas o tienen alguna duda al respecto? Los valores de acá van a ser el segundo decimal del valor que yo voy a tener por si acaso. Cuidado, se confundan. Estos son los valores de Z cuando son negativos y este lado son los valores de Z cuando son positivos. El dato que yo debo de hallar es menos 1.19. Aquí el dato inicial va a ser menos 1.1 y voy a buscar el segundo decimal, que es 9, ¿cierto? Para que sea 19, voy a ir hasta ahí y va a ser mi valor de tablas va a ser 0.1170. Entonces eso es lo que yo voy a poner. Ya, va a ser 0.1170. Y eso es todo. Ahí termina. ¿Se dan cuenta